Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el momento y lugar donde nos estés viendo o escuchando. Y bienvenidos a En la Esquina. Hoy vamos a continuar con el segundo programa, La Estupidez, pero vamos a tener otro enfoque. El primer enfoque fue casi que satírico, humorístico y totalmente matemático, desde un punto de vista lógico, y trató de ser una broma. Este segundo es más oscuro, filosófico totalmente, pero mucho más aterrador. ¿Por qué? Porque el anterior lo analizamos según las matemáticas y la visión de Cipolla en un mundo cómodo, ideal. Los años 90 no generaron grandes problemas, era una época relativamente tranquila. Justo había terminado la Guerra Fría, no había mayores conflictos en el horizonte, no había nada semejante a una amenaza global. Pero tenemos que viajar en el tiempo. Vamos al año 1943. ¿Les suena el chiste que le dije la última vez, que no fue tan chiste? Okay. Estamos en una fría prisión militar en Tegel, la Alemania nazi. Un teólogo disidente llamado Dietrich Bonhoeffer espera su destino. Sería ejecutado un poco después por resistirse a Adolf Hitler. Pero antes de morir, Bonhoeffer escribió unas cartas donde intenta responder cómo una nación tan culta, porque recordemos que la sociedad alemana de ese momento produjo más premios Nobel que cualquier otra que cualquier otra sociedad de su momento. Los avances tecnológicos de la primera mitad del siglo XX en su gran mayoría tienen sello alemán. Así que el problema no era ni cultural, ni educativo, ni de inteligencia. ¿Cómo fue posible que una nación entera se entregara y se dejara arrastrar tan fácilmente a la locura del exterminio? Porque les recuerdo que en el momento de Bonhoeffer ya la derrota se veía en el horizonte. No estamos hablando del clímax de la Alemania nazi. Ya en 1943 estamos empezando el declive. Su conclusión fue escalofriante. El problema fundamental no fue la maldad. El verdadero catalizador fue la estupidez. Bonhoeffer planteó de su celda una regla brutal. La estupidez es un enemigo del bien mucho mayor que la maldad pura. ¿Por qué? Regresamos al aspecto de Cipolla. Vamos a comenzar aquí. Cipolla dice, con el malvado tú puedes negociar, porque el malvado entiende que busca un beneficio, simplemente lo busca de la peor manera posible. Puedes prevenirlo porque no crees que quiera su propia destrucción. Ningún malvado quiere su propia destrucción. Así que cuando tú confrontas a una persona malvada ante una pérdida que lo va a afectar a él, repentinamente se vuelve razonable. ¿Un estúpido? No. Un estúpido puede estar ante la solución, y me ha pasado. Puede tener la solución de su vida en sus manos, pero si no es la solución que él quiere, la va a rechazar. ¿Por qué? Si lo pudiéramos entender, no estaríamos haciendo este programa, estaríamos haciendo otro. Ni las protestas, ni la lógica, ni la fuerza logran nada. Cuando intentas discutir con una persona estúpida usando hechos o evidencias o datos comprobados, simplemente los ignora. Les pongo un ejemplo. Vamos al ejemplo cómico, terraplanistas. Vamos al ejemplo peligroso, los antivacunas, la pandemia. Las personas que se negaron a recibir la vacuna contra el COVID porque, según ellos, esto estaba planeado y eran las farmacéuticas y bla, 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 bla. Tuvimos suerte de que el COVID no fuera una gran amenaza, de que fuera algo menor. Pero ustedes se imaginan que hubiera sido algo mayor. Ahora, pongámonos en ese momento, culpar a toda una raza, eso es un error, a todo un grupo de personas, a todo un grupo de personas del desastre de una nación, no tiene lógica. Pero para los estúpidos eso es más fácil que entender la verdad.
Eso es como cuando estás hablando con una persona que está cegada por teorías alternativas, New Age, que tú le explicas, no, ya tienes que revisarte, no tengo que revisarme, tengo brujería, los astros, cualquier cosa. Es mejor que enfrentarse a sí misma. Bonhoeffer descubrió que el estúpido, a diferencia del malvado, está completamente satisfecho consigo mismo. Por eso te digo, estas personas dicen, yo no estoy haciendo nada mal, el mundo está en contra mía, tengo que combatir, no he cometido ningún error, todo está bien. No sé si les suena, soy el mejor presidente en la historia de este país, todo es culpa de los demás. Ese es el peligro del estúpido. No tiene capacidad de autocrítica y al no tenerla, no puedes negociar con él, porque el problema nunca vas a ser tú, nunca vas a ser él, siempre vas a ser tú. Lo más importante de la estupidez es que Bonhoeffer llega a la conclusión de que es un defecto moral, no intelectual. Él intenta responder el problema. Pero aquí viene la revelación más perturbadora. Se dio cuenta que la estupidez no tiene absolutamente que ver con el coeficiente intelectual. Puedes conseguir personas muy inteligentes que son totalmente estúpidas. Y puedes conseguir personas con un nivel intelectual que podríamos llamar bajo o no sobresaliente, pero que no lo son. No es algo con lo que se nace, y esto es el problema. Es algo en lo que la persona decide convertirse, y aquí es donde viene el entorno. Nuestra sociedad actual está permitiendo por una sobretolerancia la aparición de estúpidos. ¿Por qué? Porque el temor al rechazo social hace que nadie levante la voz. Y llegamos al punto de que Bonhoeffer se asustó más. Cuando ocurre esta rendición masiva, Bonhoeffer notó que la estupidez rara vez es un fenómeno de individuos aislados. Es una enfermedad contagiosa de los grupos. ¿Recuerdan al famoso pintor fracasado austríaco? Las masas son estúpidas y femeninas. ¿Qué quiso decir cuando era femeninas? Que no son racionales, son viscerales. No estoy afirmando ese comportamiento, estoy citando una base y el contexto histórico, citando una cita, haciendo referencia a una cita y al contexto histórico donde se generó. Para que la estupidez se fortalezca y se apodere de un país requiere de un líder, un mesías. El poder absoluto no necesita personas inteligentes, porque tú vas a cuestionar el poder absoluto, yo voy a cuestionar el poder absoluto, pero los estúpidos no. Los estúpidos en masa son la mejor forma de llegar al totalitarismo. Los estúpidos en masa son los como en Venezuela pedían un hombre fuerte en 1999 para que arreglara esto. Alguien más. De nuevo, el estúpido está satisfecho con sí mismo. Yo no. Los estúpidos más recientemente votaron por un hombre que decía que quería ser dictador. Ningún dictador es bueno. El poder totalitario necesita masas estúpidas. Cuando un líder manipulador, un dictador, un movimiento extremo toma el control, ejerce una especie de hechizo sobre la gente. Bajo este hechizo el individuo pierde su autonomía interior. Lo podemos ver en otro tipo de movimientos no agresivos, cuando te dicen no estás despierto, no estás en el camino, no estás listo, no puedes entender la verdad. No, es que no estás pensando, pero te niegas a cuestionar que tú puedes ser el problema. Bonhoeffer descubrió que al hablar con alguien atrapado en este estado, siente que ya no hablas con una persona real, hablas con un eslogan, con un estereotipo. ¿Cuál es el problema? Bonhoeffer fue ahorcado en abril de 1945, apenas unas semanas antes de que cayera el régimen nazi. Pero la advertencia que describió en esa fría celda nos persigue hasta el día de hoy. La estupidez de la que él hablaba no desapareció, creció, transformó y mutó. Hoy tenemos una sociedad que tiene en sus manos el acceso a prácticamente todo el conocimiento de la humanidad y cree que la Tierra es plana.
Hoy tenemos una sociedad que ignora que John D. Rockefeller se volvió el hombre más rico del mundo en un país que taxaba el 90% de impuesto a las grandes fortunas. Y con ese 90% de impuesto, Franklin Delano Roosevelt logró el New Deal, que permitió sacar al país de la Gran Depresión. Y hoy, esas mismas personas votan por imbéciles que dicen que soy un experto en crecimiento económico con o sin dinero. Un imbécil en un país del sur que dice que el problema del agua es que los ríos se desperdician porque van al mar. La estupidez de la que hablaba no ha desaparecido. Bonhoeffer dejó una última lección: la estupidez no se vence con educación. Y lo estamos viendo. Yo soy testigo de eso a veces en los directos y en las clases. Cuando propones hechos, alternativas e investigaciones, te tratan de conspiranoico, de manejar los datos, de la élite. La gente prefiere creer tonterías que evita el cuestionamiento de sí mismos y de saber que tienen que cambiar. Bonhoeffer nos advierte del desastre. ¿Por qué no tomamos en serio la estupidez? Todos en esto tenemos un punto de responsabilidad, porque les recuerdo, como se dijo en esas grandes frases famosas que dejó el último gran holocausto: el mal avanza solo lo que el bien le permite. Y hoy, ¿qué estamos viendo? Señores, yo sé que esto es tal vez un poco tétrico, un poco lúgubre, demasiado serio, pero mi objetivo es que traten de pensar. Si logran pensar un poquito más hoy, yo habré logrado mi objetivo. Así piensen que soy un imbécil que no dijo nada, pero te hice pensar. No quiero que estés de acuerdo conmigo, quiero que pienses. Si te gustó mi contenido, dale like y comparte. Por favor, suscríbete y voy a dejar mi correo electrónico para que puedas darme los insultos que desees libremente. O si por el contrario deseas que hable de algo en particular, escríbeme directamente. Aún no tengo mucha experiencia revisando los comentarios y esto es En la Esquina.